A lo largo de las conversaciones que hemos tenido en la Biblioteca del Patio hemos hablado del amor, de la infancia, de la adolescencia, del deseo de salir, de pasiones que nos conforman como individuos, pero todavía no habíamos hablado de cómo el germen de una lectura adolescente o juvenil puede transformarse luego en todo un mundo estético. Nacho Vigalondo nos viene a hablar de La aguja hueca, la primera novela en la que sale el famosísimo personaje Arsène Lupin, el malvado, el fantomás, un malvado simpático, un ladrón que es muy escurridizo y que se va escondiendo y disfrazando y cambiando de carácter en cada novela y a lo largo de cada aventura, de una forma en apariencia trivial, pero que Nacho nos va a descubrir que en realidad contiene muchísimas capas de lectura y puede ser la semilla que luego florezca en un mundo frondoso, rico en ambigüedades y en inconcreciones. Con Nacho cerramos esta primera temporada de la Biblioteca del Patio. Soy Sergio del Molino y estoy en la Fundación Marc. Nacho Vigalondo, qué gusto. ¿Qué tal, Sergio del Molino? En la Biblioteca del Patio, qué bien, qué maravilla. Además, para demostrar que los directores de cine también leéis. Sí. No todos, ¿eh? No todos. No todos. No, y de hecho, yo con el escritor Rubén Lardín tengo una conversación frecuente y es que a él le escandaliza no tanto que no leamos los directores con frecuencia, sino que no seamos específicamente lectores de cómic. ¿Por qué? Muy pocos directores demuestran o presumen de haber leído cómic o de leer. Pero tú sí lees cómic. Sí. Mucho. Pero tengo que confesar que toda mi vida ha consistido en una batalla contra mis problemas a la hora de leer prosa. ¿Qué problemas tienes a la hora de leer prosa? Les pongo nombre ahora puedo ponerle nombre, ¿no? Gracias a esta posibilidad de diagnosticarnos o de que nos diagnostiquen y que ya tengamos la bandera puesta. Gracias a que cualquier pequeña rareza nuestra está catalogada. Está catalogada, sí. En un sitio, claro. A veces para mal y a veces para bien. Porque yo he tenido muchos complejos y he tenido muchas culpas ya como instaladas que desde el diagnóstico pues se lleva mucho mejor. Entonces yo sigo siempre un caso de manual de TDAH, de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero siempre he sido un fanático, un obseso de la ficción, por encima incluso de la lectura. O sea, siempre para mí la ficción ha sido la válvula de escape, ha sido la tabla de salvación. ¿Cuántas más expresiones se pueden utilizar similares a esta? Y aparte yo represento también a esa posibilidad de la persona adicta a la ficción en un pueblo de España, de provincias, en los tempranos años 80. Claro, que estás como hurgando en los rincones, debajo de las piedras a ver qué encuentras. Y siempre me ha costado leer, pero siempre he triunfado, en cierta manera. Tengo la casa llena de libros. Pero en el año 2017 más o menos sufrí además no de forma, no por cuestiones crónicas, sino por los vaivenes de la vida, sufrí una depresión de caballo. O sea, estuve deprimido como una seta durante un par de años más o menos. Y desde entonces estoy como intentando reconquistar territorio. Entonces me cuesta muchísimo, pero estoy en ello. ¿Y te ayuda libros como este Claro, que nos has traído, La aguja hueca? La aguja hueca, sí. Que yo te confieso, yo nunca había leído a Arsène Lupin porque pensaba que no era para mí, de verdad. Pensaba que era una especie de réplica francesa de Sherlock Holmes, que eran resolver enigmas y unas novelitas así como muy de kiosco, y que además estaban ya un poco de modé, ¿no? Que decir, bueno, pues ya Sherlock Holmes ya me aburre hasta cierto punto, o sea, el propio Sherlock Holmes, el equivalente francés me tiene que aburrir todavía más, porque encima ni siquiera tiene esa elegancia inglesa, ¿no? Es una cosa más pedestre. Y te agradezco mucho haber tenido la ocasión de poder leer esta aventura. Serio, claro. Sí, te agradezco mucho, porque de verdad me lo he pasado pipa. Claro, hay una cosa, hay algo que a veces tienes que replantearte cuando tienes tu infancia, ¿no?, a la vista, en el recuerdo, y dices, de todas las cosas que consumí por aquel entonces, de todas las cosas que llegaron a mí, ¿cuántas sobreviven al paso del tiempo? Bueno, al paso del tiempo me refiero a mí mismo de adulto, porque gran parte de las cosas que tú leías de niño y que considerabas parte del canon obligatorio, pues muchas mueren por el camino.
Yo no he vuelto a intentar a leer a Emilio Salgari, por ejemplo, ¿no? Sí. Y hubo un momento en que alguien decidió que Emilio Salgari era literatura juvenil, en el mismo saco de Julio Verne, el mismo saco de Edgar Allan Poe. Bueno, por ahí estaban... Habrá que preguntarse quién decidía qué ahí autores está eran. Arturo Pérez Reverte y Sabio Javier Marías, que volvían una y otra vez a Emilio Salgari, no salieron nunca de ahí. Por ejemplo, también. sí, es verdad. Es verdad que siempre... Que descubrí hace poco que se suicidó haciendo el seppuku. Sí, claro. Qué fuerte. En Turín. Es que en Turín se suicidaba mucho la gente. ¿Ah, sí? Sí, por lo visto. Bueno. Hay una tradición de escritores suicidas en Turín. Está Primo Levi, está Pavese, está Salgari. Hay un montón. Sí, por lo visto en Turín llega un momento en el que la gente se suicida, en verano casi siempre. Es como el puente escocés donde se tiran los perros, entonces. En verano la ciudad se debe quedar muy vacía y la gente llama, como le pasó a Pavese, empieza a llamar a sus exnovias, a sus amigos, nadie se podía poner y entonces se suicidó. Si yo fuera un escritor de ese perfil, de repente llamaría a todos mis amigos y a mis exnovias para que se preocuparan por mí. Aunque no tuviera intenciones de suicidarme, para llamar la atención. Pero entonces no podías dejar WhatsApps. Llamabas y te salía el contestador. Claro. Entonces no había forma de hacer sentir culpable a nadie sobre tu soledad. Ya te encontraré. Pero bueno, Arsène Lupin. Maurice Leblanc escribe... Esta es una de las primeras aventuras de Arsène Lupin, que fue un exitazo. Es la primera novela como tal. La primera novela, porque luego antes salía en otros textos, pero la primera novela es esta, ¿no? La primera novela donde aparece Arsène Lupin. Es la primera novela seriada, por supuesto. Creo que es del 1909 cuando se publica, más o menos. Sí, porque la primera vez que aparece el personaje es en el 5, creo. O sea, que es 1909. Sí, y él había publicado relatos cortos. Y esto es una de las cosas que yo no sabía cuando leí de niño a Maurice Leblanc. Maurice Leblanc, yo leí de niño la novela que estaba... la novela más fácil de encontrar era El tapón de cristal, que lo había editado Anaya, aquella legendaria colección que era Tus libros, de un diseño precioso. Y yo había leído esto, y había leído cosas que luego no han conseguido interesarme, pero en el esfuerzo por volver a engancharme a la lectura, o haciendo trampas, cuando volví a Maurice Leblanc, me di cuenta de que no solamente la sensación de la trampa, todas las técnicas que utiliza la novela de misterio para picarte estaban vivas y estaban en perfecto funcionamiento, sino que de repente encontraba cosas que no había podido detectar en su momento que hacían que este escritor no dejara de crecer en mí. Antes de que me cuentes las que encontrabas, Arsène Lupin es el malo. Es el malo. Es el malo, pero es el bueno también. O sea, es el que atrae porque es una especie de fantomás también. Es un ladrón, ¿sí? Un pícaro al que hay que buscar, alguien escurridizo, alguien que se disfraza, alguien que adopta muchas identidades y al que hay que desenmascarar, ¿sí? Pero a la vez es el que despierta también las simpatías. Porque es una especie de anarquista también que viola las convenciones del mundo y demás. Hay una tradición europea durante todo el siglo XX de plantear la posibilidad de que el centro del relato sea el villano en vez del héroe, que es una cosa que pertenece al siglo XX. El siglo XXI, por alguna razón, no ha conseguido craquear esta fórmula. No, porque somos mucho más pacatos, mucho más moralistas. Yo creo que sí. Fantomás, por ejemplo. Fantomás, en Francia tenemos a Fantomas. Fantomás, no sé cómo... Yo creo que Fantomás. Cortázar decía Fantomás. Mejor. Luego también en Francia tiene a Judex, que era el villano, bueno, más bien era un antihéroe, que después protagonizaría la película de Franju. En Italia tenía a Diabolique, ¿no? Que era el villano. Y bueno, luego, lo más parecido del mundo anglosajón quizás era la Pantera Rosa. Sí, ¿no? Puede ser la Pantera Rosa, sí, claro. Lo que pasa es que la Pantera Rosa tiene más de simpatía de torpeza, ¿no? De alguien travieso. Sí, pero no deja de ser una serie en la que en la Pantera Rosa el protagonista es el objeto, es la Pantera Rosa, cuando el punto de vista es el del policía que intenta capturar eso es verdad. al crimen, que es una fórmula que dices... Piensa que de un tiempo a esta parte Sony ha intentado hacer películas con los villanos de Spider-Man. Creo que así han hecho la de Morbius, la de Venom, era otro. O sea que el mainstream actual ha intentado plantear la posibilidad de que haya películas con los malos. Las películas del Joker. Sí, esas son las más afortunadas. Sí. Pero han hecho El Escuadrón Suicida, que también son villanos. Pero no consiguen que la fórmula tenga el grado de complicidad con el público. Exactamente. Y sin embargo, al señor Lupin nos gusta. Nos gusta, sí. Es un ladrón de arte. Aquí hay ha pegado un palo robando 4 Rubens, nada más y nada menos, en un castillo francés. Hay una cosa que me impresiona muchísimo de esta novela, que es que efectivamente
Arsenio Lupin es el villano, el punto de vista no es el del villano, sino que es el de la persona que intenta cazarle, y la persona, el protagonista que intenta cazarle, es un personaje o sea, es un personaje abiertamente positivo. No es un policía que nos genera cierta desgana, cierta antipatía y por lo tanto somos cómplices de la visión del villano, sino que el protagonista, que es un niño prácticamente, es un estudiante. Es un estudiante de instituto. Que tiene a su padre enfermo. Sí. Es un personaje completamente positivo. O sea, no hay un doble fondo para y que no está maleado por la vida. No es ese detective que estamos acostumbrados a los detectives que han sufrido mucho, que no es un cínico. No es un cínico, es alguien, pues es un chaval que se divierte resolviendo enigmas. Claro, no hay una sola página de esta novela, que es lo que más me impresiona de este planteamiento. No hay un solo párrafo en el que estés siendo predispuesto para que prefieras que gane el protagonista, el malo. O sea, en el juego de complicidades con el lector, lo fácil hubiera sido que el protagonista, que intenta cazar al Arsenio Lupin, fuera alguien que nos cayera antipático, con lo cual no nos costara nada. Pero resulta que es un personaje positivo, es un personaje que nos inspira clemencia, que nos inspira compasión. Sí. Entonces, está un poco indefenso ante la maraña de engaños de Arsenio Lupin, que realmente es verdaderamente chunga y densa. Claro, mi gran dilema con la novela es que yo, siendo una persona víctima del cableado de mi cerebro, soy una persona especialmente vulnerable a los trucos del bestseller, pero no puedo leer bestsellers porque en cuanto veo las técnicas de propaganda, ¿no? ¿Las de propaganda quieres decir que se le ve la tramoya al libro? Cuando un bestseller es tradicional y veo que está intentando tirar de los mismos hilos de los que tiraría la literatura propagandística, ¿no? El bueno y el malo. Sí. O ya como que automáticamente me aburro y desconecto. Digo, vale, ya no me quieras vender la moto de que este personaje, con esos claroscuros tan perfectamente calculados, es la persona que me guía en una lucha contra una conspiración de gente poderosa y maligna. O sea, cuando una novela tiene clarísimo cuáles son mis complicidades, con qué personajes y de qué manera, y cuando ya puedo intuir cuál va a ser la estructura, en otras palabras, cuando una novela sigue las mismas trampas y la misma retórica de un producto propagandístico, ya desconecto. Y por esa razón no me funcionan ni los héroes ni tampoco los antihéroes. Claro. Pero los antihéroes es una cosa un poco ya vieja. Por eso es tan sorprendente el éxito de Arsenio Lupin, porque no encaja en ese esquema. Aquí hay otra cosa. Sí. Cuando yo leo una novela como esta, y aparte de que me esté capturando el misterio, que la intriga me esté llevando hacia adelante y que haya como un enigma en el que los personajes... Que notes que Maurice Leblanc te está intentando retar a ti como lector, como diciendo, a ver, píllame. Porque por mucho que seas un lector y espectador del siglo XXI y tengas como los ojos muy cultivados y ya te las sepas todas, te sorprende constantemente. O sea, te pilla desprevenido. Pero eso es el juguete, eso es el pasatiempo. Eso, en cierta manera... Bebe agua. Me engancha, soy víctima de todo esto, pero en un momento dado me da igual. Jamás te traería aquí una novela que funcionara únicamente por eso. Lo que realmente me pone de rodillas es que durante todo el relato no sé, me siento en un laberinto. No sé con quién quiere Maurice Leblanc que yo empatice. Porque el personaje que da pie a la saga de novelas, Arsenio Lupin, no se me está presentando como alguien inequívocamente positivo. No es el personaje... Ni siquiera es un pícaro, ¿eh? No. Pícaro. Es un personaje que tiene una faceta siniestra. Es un abusón. Sí, es un tío cruel. El tío se comporta con el protagonista de una manera que es reprochable de mil maneras. Con lo cual tampoco es un antihéroe. No es un antihéroe encantador como puede ser James Bond o Philip Marlowe. O sea, no es el antihéroe del que tantas canciones hemos escuchado. No, es otra cosa. Y entonces, de igual manera que la trama es laberíntica en el sentido tradicional de novela de misterio, la moral de la historia también es laberíntica. Y eso teniendo una cosa muy convencional, porque aparecen escenarios de castillos en ruinas, ricos, millonarios duques excéntricos, en fin, tiene todos los elementos que podrían tener una novela de Agatha Christie fácilmente, o sea, para resolver un crimen, pero está todo distorsionado. Y incluso, o sea, ves que nada es lo que parece aquí. O sea, Arsenio Lupin es un maestro del disfraz, es un precursor de Mortadelo en muchos aspectos, ¿no? Es alguien que se adopta mil caras y mil facetas. Y todo en la novela está trastocado de forma que nunca sabes si es una parodia o no. Por ejemplo,
La referencia que tienen los lectores de la época, que tenían los lectores de la época, era Sherlock Holmes. Claro, Sherlock Holmes era el gran referente de la literatura de enigmas, de resolver misterios, ¿no? Y aquí aparece todo el rato como un rival, el rival del inspector, que dice, cuidado, si no resolvemos esto pronto, va a venir Sherlock Holmes. Es eso, ¿cómo es? Que a mí no me sale. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Va a venir Sherlock Holmes a resolverlo. Con su colega Wilson. Claro, tiene un montón de guiños que dices, yo no sé si esto es todo un enorme cachondeo, una enorme broma, al final, cuando estás leyendo esto. Pues que no sé si es una de las cosas que has percibido. En los cuentos cortos, el anterior libro de Arsène Lupin, en el orden tradicional de publicación, es la última recopilación de cuentos. El título del libro es Arsène Lupin contra Sherlock Holmes, porque de los cuentos cortos hay 5 que configuran una especie como de mini novela. Se me dio la palabra. Hay un sufijo. Novel, ¿no? La novelita. ¿Se puede decir novelita? ¿Cómo se puede decir novelita? Mejor, sería lo correcto. Que es una confrontación entre él y Sherlock Holmes. Se conoce que la primera vez que incluyó Leblanc a Sherlock Holmes, que venía de Londres a investigar un caso del cual el culpable era Sir Lupin, utilizó el nombre auténtico de Sherlock Holmes, porque él era muy fanático de Conan Doyle y quería permitirse un diálogo con él. Pero era casi un fan, permitiendo, era como un fanfiction. Estaba haciendo fanfiction, claro. Exacto, pero no desde la burla. Se conoce que Conan Doyle puso en marcha todos los mecanismos posibles para que este no pudiera permitirse algo así. Y no sé si como venganza o como parte del plan inicial, cada vez que reaparecía, esta vez ya sí, Sherlock Holmes en las novelas, era más divertido porque, sobre todo en la relación con Wilson, con Watson, veías que había un sadismo. O sea, que Wilson era el que paraba las balas y Sherlock Holmes le veía desangrarse y se perdía en sus pensamientos y jamás llamaba. Y era el otro el que tenía que ir por su propio pie al hospital. O sea, era gracioso porque no le quitaba ningún mérito. No le quitaba ningún mérito a Sherlock Holmes, porque doy por hecho que para él el ingenio de Sherlock Holmes era una forma de representar el ingenio de Conan Doyle. Sí. Recordemos que estamos en una época en la que estos escritores, y luego los que llegarían inmediatamente después, Gaston Legoul, franceses y tal, pertenecían a una estirpe de fabricantes de ficción en la que el ingenio y la imaginación estaban en boga por completo. Ahora vivimos en una época en la que, por ejemplo, no tiene el mismo crédito el ingenio y la imaginación. Ahora, por ejemplo, ahora se premia el apego a la realidad más inmediata. Ahora mismo no puedes deslumbrar a nadie a partir de la sorpresa y a partir de lo laberíntico. Son cosas que vienen y van. Y por aquel entonces yo creo que era el máximo apogeo que ha dado la ficción contemporánea, la mayor celebración de la imaginación. Y estos autores estaban todo el rato como retando. ¿Y qué es lo que ves de adulto? Lo disfrutaste y te he interrumpido antes cuando ibas a contarlo. ¿Qué es lo que ves de adulto que no veías de niño cuando leías a Arsène Lupin? Yo me pregunto, sí, porque yo leí muchas novelas de misterio de las que me he olvidado por completo. Pero yo me pregunto por qué me quedé pensando tanto en Arsène Lupin. Y yo creo que entreví algo que ha eclosionado mis lecturas de ahora, y es hasta qué punto el retrato del héroe, el antihéroe, insisto en que no es ni un héroe ni un antihéroe, es una categoría a la que todavía no se le ha puesto nombre. El personaje del señor Lupin, cuando conseguía expresarse, tenía características casi puramente negativas constantemente, porque es que cuando hablas es arrogante, inseguro. Bueno, has visto que en esta novela tiene su querida. Sí. Y que la implica en el caso. El asunto es que la relación que él tiene con las mujeres es un desastre, porque se enamora No es como James Bond, que de alguna manera seduce a una mujer, o 3 por película. No es un seductor, sino que es enamoradizo. Sí, sí. Que es una cosa muy vulnerable, que el tío se enamora perdidamente cada 2 por 3. Es un problema para su vida y sus planes. Y también para el lector, que dices, pero qué clase de personaje eres, ¿no? Porque el héroe es el que se enamora, pero para casarse. El antihéroe es el que enamora a todo el mundo a su alrededor, y este tío es víctima de su condición enamoradiza. Y yo recuerdo que de niño, por ejemplo, leyendo El tapón de cristal, que fue la primera, me conquistó la sucesión de situaciones límites. Es una especie de torbellino, El tapón de cristal. Es como situación límite tras situación límite. Es como el entramado de... Ahí sí que es protagonista el señor Lupin, ahí sí que está en el centro de la historia.
Cosa que no es siempre. O sea, en función del relato que te leas o en función de la novela, el señor Lupin puede ser el protagonista, puede estar, puede estar escondido, puede estar disfrazado Sí. y que no sepas hasta bien en toda la novela a quién has estado siguiendo. De hecho, hay momentos en los que dudas Claro. de si el investigador, el Claro. chaval, es el propio Arsène Te lo, Lupin. está, Te lo están diciendo todo el Sí, rato. sí. Bueno, en la primera novela, desde el primer relato corto de Señor Lupin, cuando no estaba previsto que esto fuera una serie, porque de hecho creo que Maurice Leblanc escribía escribía pues eso, novelas más propias de la época, folletines románticos o dramas históricos. Sí, ahora te cuento, ya voy por ahí. Sí. Perfecto. El primer relato que escribió era un caso similar a los de Agatha Christie, ¿no? Un medallón ha desaparecido en un barco en alta mar y tú ves la serie de culpables, ¿no? De posibles culpables, y en muy pocas páginas te plantea la imposibilidad de que todos ellos sean Vas el descartando ladrón. uno tras otro hasta que llegas al ladrón. Y al final, ¿quién es el ladrón? De repente el relato pasa de estar escrito en tercera persona a primera persona. El narrador era el ladrón que estaba en el barco y lo que estás leyendo en realidad es una carta que está escribiendo a una mujer, a un personaje femenino de los presentes porque se ha enamorado de ella. O sea, que la razón por la que, o sea, que el truco que tenía el escritor para negar la presencia del culpable, que era el señor Lupin, era un juego basado en el punto de vista del relato, pero lejos de quedarse en el genio de la persona, pues expresa su debilidad confesando su delito porque se ha enamorado. Y es que es un tío que se enamora cada 2 por 3. De niño creo que intuí que había algo mágico en que el personaje fuera tan defectuoso, pero a día de hoy soy muy exigente con la literatura, o con la ficción de consumo fácil, como puedes ver. A mí me encanta la idea de que exista la novela de aventuras, la película de superhéroes, pero fascinándome la posibilidad de que la literatura sea entretenida y popular, soy más exigente de lo que debiera en un momento dado, porque me aburro con mucha facilidad. Entonces, cuando redescubro las novelas de Maurice Leblanc y veo que no tiene miedo a hacer cosas que ahora son casi prohibidas, que es que el protagonista o que el punto de vista lo ostente un personaje defectuoso de verdad y posiblemente malvado, es algo que a mí me... Pero es muy curioso el caso de Maurice Leblanc porque la aparición de Arsène Lupin es muy tardía. No es que sea un escritor frustrado que prueba varias formas hasta que encuentra el éxito con Arsène Lupin. Él ya era un escritor de éxito. Él ya era un escritor de folletines, era un tipo que tenía más de 40 años y era un tipo muy bien situado y muy celebrado dentro de la muy rentable industria de la novela francesa, ¿no? y de los folletines. Y escribe, o sea, como un divertimento, aparece Arsène Lupin en un cuento, ¿no? Y al editor le chifla. Claro. Es el editor el que le dice, oye, aquí hay algo, tío. Entonces es el editor el que le convence de que siga escribiendo, de que empiece a escribir novelas sobre Arsène Lupin, y de repente ya toda su vida es Arsène Lupin. Ya, pero cuando ya ha pasado el ecuador de su vida, o sea, realmente estaba ya hecho como escritor, ¿no? Eso puede ser una maldición o puede ser una bendición, ¿no? El haber encontrado algo así, y creo que eso es algo que suele pasar a lo mejor más en el cine que en la literatura. El que puedas, o sea, ahora que vivimos tanto ese mundo de franquicias, de personajes, ¿no? Que un cineasta, y no miro a ninguno, que un cineasta tenga una carrera, una voz y tal, y de repente se encuentre en un personaje de Marvel, en un universo de franquicias, o en un personaje que puede convertir en serie, y de repente se queda ahí, después de haber tenido una obra. ¿Eso es una maldición o es una bendición? Bueno, de hecho, el gran maldito era el héroe en la vida real de Maurice Leblanc, que era Conan Doyle. Conan Doyle intentó matar a Sherlock Holmes una y otra vez. Estaba hasta las narices de él, sí. Y de hecho creo que Maurice Leblanc, creo que en un momento dado sí que intentó matar o matar en la propia ficción a Lupin. Lo que pasa es que es un personaje muy difícil de matar, como puedes ver. Nunca he leído, así como en las novelas o en los relatos cortos de Holmes, así como a veces notas como que en el propio relato hay un cinismo que deriva de la fatiga que ella está sintiendo Conan Doyle hacia el personaje. En las novelas de Arsène Lupin siempre veo la felicidad y la vitalidad de... Pero más allá de eso, me preguntaba si que en la literatura pasa pocas veces esto, pero creo que en el cine pasa más habitualmente. Bueno, cuidado. Que tú has hecho un camino
pero luego tu obra se va por otro camino. Tú piensas porque que te lo han llevado los productores o el público o por otro sitio. Claro, ¿no? en el cine muy raras veces el autor tiene la propiedad del personaje Ya. o de la franquicia. El caso es como los de Harry Potter, que son propiedad de J.K. Rowling. En el mundo, por ejemplo, en el mundo del cómic es muy difícil que se dé, y en el mundo del cine está el caso de George Lucas, como propietario durante una época de la franquicia Star Wars, pero en Marvel, por ejemplo, que es como la gran fábrica, la gran churrería de personajes franquiciados, en Marvel es una máquina donde el autor no solamente... Voy a ser cínico, el autor está libre de esa posible condena con el personaje, porque el autor se le relega al fondo y al autor se le desprecia. Yo tuve la suerte de conocer a uno de los escritores que han trabajado para Marvel y que han dado pie a muchas de las películas de Marvel en la época dorada, en la que cada película de Marvel era el acontecimiento del año. Y como esos autores, ese autor en concreto, Ed Brubaker, ¿no? Él se encargó de que durante una temporada el Capitán América tuviera... la temporada que él escribió durante un año el Capitán América, y durante ese año él se inventa el personaje del Soldado de Invierno, que acaba siendo protagonista de una de las películas más importantes que sacaría Marvel en su momento. Y él me decía, claro, yo todo lo que escribo para Marvel automáticamente se lo cedo. Yo trabajo para ellos. Si ellos hacen la película, a mí no me deben nada. Pero una cosa es que no me deban nada y otra cosa es que ni siquiera me inviten al estreno. Hombre, eso es desagradable, cosa más Entonces horrorosa. yo creo que es muy difícil. Ya le gustaría a los cineastas, o ya nos gustaría a los cineastas, que existiera la posibilidad que tuviéramos la propiedad de los personajes que pueden condenar nuestras vidas. El caso quizá más relevante aquí en España sea el de Santiago Segura. El Torrente, ¿no? Claro, Sí, el sí, Torrente. sí, sí. Pero es muy raro porque aparte del cine, yo creo que el cine ahora mismo, existiendo el fantasma de las series, ahora mismo es muy difícil que el cine genere franquicias por sí mismo, ¿no? Todo tiene que ser heredado de otras fuentes, de otros... Está ya cogido de otros sitios, sí. Sí, el sí, propio sí. Arsenio Lupin, que han hecho series y han hecho películas. De hecho, claro, la razón por la que ahora he podido encontrar libros que nunca se habían editado en España, claro, porque dices, bueno, sabes que ahora es fácil encontrar material popular finalmente traducido, pero no sabes si siquiera se lo ha traducido una persona ahora mismo. Gracias a la serie de Netflix, que todavía no he visto, no quiero tampoco... Yo tampoco la he visto. No la he visto todavía. Pero No sé está ambientada si... en la actualidad, no es de época, ¿no? Y de hecho, el protagonista es lector de Maurice Leblanc. O sea, han hecho una especie, han hecho un quijoteo ahí. Han hecho un quijoteo raro. No están adaptando las novelas, sino que están refiriéndose a esos misterios en la actualidad como punto de partida para misterios contemporáneos, que me parece más divertido que el otro. Pero sí, gracias a Netflix hay cosas que se han editado de este personaje que durante muchísimos años no han estado editados jamás en España. Hemos hablado de lo equívoco, de lo difícil de clasificar que es, de lo escurridizo que es Lupin y de los retos que plantea a los lectores más maniqueos. Claro. Yo creo que eso establece una correspondencia directa con tu cine. Exactamente igual. Totalmente. Absolutamente. O sea, sí. tu cine es tremendamente escurridizo a la hora de decir no ya qué es lo bueno y qué es lo malo, Sí. sino qué es lo real y qué es lo irreal. Ya. Es decir, tu cine... buena parte de tus películas se mueven en esa nebulosa en la que los personajes están confundidos y el espectador acaba confundiéndose, y la confusión forma parte de la experiencia Claro. de ver la película también. Yo tengo que reconocerme a mí mismo que a mí Maurice Leblanc me ha hecho daño. Quizá a la hora de sentir, pero y es una cosa que no te das cuenta en tiempo real. O sea, tú como escritor seguro que también sientes que las decisiones más importantes que tomas como autor no las tomas en tiempo real, sino que te das cuenta pasado el tiempo que las has tomado. 3 libros después te das Claro. cuenta, sí. Dices, y alguien de repente dice, esta constante tuya, y de repente dices, ¿qué? Y de repente te paras a pensar y dices, es verdad que lo hago, pero no es consciente de hacerlo. Yo reconozco que durante toda mi vida, desde los cortos, no he sido capaz de plantear un personaje abiertamente positivo. No me preguntes por qué. No me he sentido capaz o no me he sentido...
Ni capaz ni tampoco querido. Abiertamente positivo, pero tampoco son abiertamente negativos. Es decir, o sea, siempre te mueves en una ambigüedad desde el corto de las 7:35 de la mañana. Exactamente, sí. Lo que parece un pícaro luego se vuelve algo mucho más siniestro. Siempre estás moviéndote en unas oscilaciones en las que el espectador no sabe cómo interpretar ese personaje. Y es una decisión que, aunque no sé a qué se debe, bueno, alguien tendrá que decirlo por mí. Si tuviera que poner la mano en el fuego sobre dónde quizá encuentro a un autor que me permite sentir cierta confianza a la hora de moverme en estos términos, tendría que pensar en Maurice Leblanc. No se me ocurre otro. Ay, qué bien. Hemos llegado al núcleo. Esto ha sido como una sesión de psicoanálisis. No, totalmente. Hemos llegado al recuerdo primigenio, al trauma original. De hecho, atención, hay una película mía que creo que es una adaptación apócrifa de una novela de Maurice Leblanc. No lo digas, que vienen los abogados. No, es imposible. Pero Open Windows, cuando me propusieron hacer Open Windows, que es una película que transcurre íntegramente en la pantalla de un ordenador, sin yo saberlo en ese momento. Porque claro, es una película en la que hay alguien que está delante de un ordenador, algo pasa dentro del ordenador y descubrimos que hay una conspiración previa al momento en que se enciende ese ordenador y de que a lo mejor la persona cuyo punto de vista estamos siguiendo no es quien dice ser. Pues entonces ya, ¿qué más decir? Es una novela de Arsène Lupin, porque Arsène Lupin no sabes quién es. De hecho, yo cuando he imaginado durante toda mi adolescencia, cuando empiezo como a acariciar la idea de ser cineasta, y siempre he pensado, qué bien estaría hacer una serie de películas o una serie de televisión que adaptara las novelas de Arsène Lupin y permitirte esta especie de condena, que es cuando en las películas de James Bond tienes que cambiar de actor cada 2x3, ¿no? Que no deja de ser un problema, ¿no? Que llegue un momento en el que ya se nos hagan todos viejos, Pierce Brosnan se nos haga mayor, Sean Connery se nos haga mayor, Roger Moore, entonces hay que cambiar de actor, entonces hay que como que cogerle la mano al público y decir, confía en mí, vamos a cambiar la cara de James Bond durante una década, pero confía en mí, va a seguir siendo James Bond, va a haber cambios inevitables, pero va a seguir siendo él. Y yo pensaba, claro, Arsène Lupin es un personaje que no es que te permita cambiar la cara del actor, es que te lo está exigiendo. Claro, constantemente. Y lo bonito sería que nunca supieras qué actor está interpretando a Arsène Lupin. Lo mejor es que en tu adaptación yo sé quién lo haría. ¿Quién lo haría? Javier Gurruchaga sería Javier Gurruchaga es una... Claro. Es que yo, mira, yo por ejemplo hay una cosa que me gustaría, ayer estuvimos viendo, hicimos un pase para gente del equipo y para los actores de Superstar, y hay un momento en el que... Esto ayer es indeterminado porque la gente lo ve cuando quiere. Este ayer es indeterminado. Es verdad, perdona, claro, que hay que ser... Claro. Es que sí, esto no. Esto sucedió en un momento indeterminado, en un lugar en concreto. Que la gente sepa que esto se ha hecho esta conversación se ha grabado en un momento determinado antes de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? No es en directo cuando le han dado el play ellos. Sí. La gente ya ha podido ver... Bueno, pues la gente ya ha podido ver Superstar. Sí. Ya ha podido ver que hay un momento en el que Ingrid García Johnson está interpretando a Loli Álvarez, imitando a Tamara. ¿Vale? O sea, Loli Álvarez ha decidido convertirse en Tamara para no perder el amor de la persona enamorada, de la persona de la que está enamorada, que cree que ella es Tamara. O sea, hay una persona que cree que ella es Tamara y ella decide convertirse en Tamara. Sí. Y hay un momento en que vemos a Loli Álvarez a través de los ojos de la persona que cree que ella es Tamara, y entonces ella se imita a sí misma a través de otra persona. Esta locura, ¿no? Os juro, bueno, la gente lo habrá podido ver y verá que no es tan complicado como lo hago parecer. Entonces ya, para mí Gurruchaga sería alguien que en una trama como la de la aguja hueca, que por cierto, vaya final, es una pena que no podemos hablar del final, pero el final es sorprendentemente contemporáneo también, ¿eh? Porque el final es como... Es esta cosa que es lo crepuscular, que parece que se nos ha ocurrido a nosotros, ¿no? Lo posmoderno y lo crepuscular es vamos a hablar del héroe. Sí. Y de repente el final, la última página. Sí. No, es alucinante, es alucinante. En el Gurruchaga mío, en una novela de una adaptación en una película que adaptase una novela de Maurice Leblanc, Gurruchaga se quitaría la máscara y debajo de Gurruchaga veríamos a Timothée Chalamet. Iba a decir Hugo Silva. Hugo Silva, pongamos, sí. Pero luego, más adelante, Hugo Silva se quitaría la máscara y estaría Gurruchaga debajo. O sea, habría como una capa de Gurruchagas, como si fueran 1000 hojas.
Un mil hojas gurruchaguesco, sí, sí. Oye, pues con un mil hojas gurruchaguesco, es que se nos está agotando la cinta ya de la grabación. Y me encanta porque es, creo que, el único episodio de la Biblioteca del Patio en el cual hemos llegado a una solución real, o sea, hemos desentrañado un misterio real, como en las novelas de misterio de Arsenio Lupin. Claro. O sea, hemos desentrañado el misterio creativo de Nacho Vigalondo y de dónde procede el germen de, de su ambigüedad, de la confusión y de su voluntad de desconcierto al espectador. Así que yo me voy muy satisfecho con el trabajo hecho. No, y te agradezco mucho, porque claro, uno siempre tiene el miedo de que, recomendando una novela o un autor de ese tipo, que creas que estás, ¿no? Que alguien diga, vale, pues estás un poco dejándote atrapar por las telarañas del misterio de toda la vida. Y que juntos hayamos podido ver que hay algo más, me parece que mucho más, me hace muy feliz. Muchas gracias, Nacho, de verdad. Un placer. Muchas gracias, Sergio.